desde la radio Germán Abdala, desde Capital Federal. Queríamos presentarte, Beatriz, historiadora del CONICET y del docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Exacto. Si es así, ¿cómo estás? ¿Estás en Mendoza en este momento, Sí, Beatriz? sí, sí, sí. Yo vivo en Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, tal? Buen día, Muchísimas buenos Beatriz. días gracias. y Buen muchísimas día. gracias. Bueno, Muchas gracias a vos por atendernos y por darnos unos minutos de tu conocimiento. Queríamos hablar con respecto al... Nosotros decimos feriado porque está puesto así en los calendarios, pero la verdad que queremos profundizar por qué tenemos un feriado, que esta vez es el sábado, el 17 de agosto, que tiene que ver con San Martín, el paso a la inmortalidad como está escrito en los calendarios. Bueno, queríamos saber un poco más y también quizás investigar un poquito, atravesar las mujeres, la historia de las mujeres que estuvieron junto al general San Martín liberando, bueno, acompañando. Bien. acompañando. Bueno, el feriado, como vos decís, tiene que ver con que, digamos, una disposición oficial que es del año 1933, que estipula la reglamentarización del recuerdo de José de San Martín en función de haber contribuido decididamente a la independencia del Río de la Plata y de América del Sur, ¿no? Sí. En un comienzo, el recuerdo de San Martín estuvo, diríamos, muy condicionado en el siglo XIX a raíz de muchas controversias en torno al proceso de las independencias, como al mismo tiempo en la discusión sobre las formas políticas que debían adoptar las nuevas comunidades independientes, ¿no? Claro. Pero una vez que ese litigio tiene que resolverse, San Martín empieza a ser evocado, empieza a ser recordado por los románticos argentinos, por Alberti, por Sarmiento, por Mitre, por Vicente Fidel López, por Juan María Gutiérrez, que lo ven como el candidato óptimo para encumbrar el panteón nacional. Entonces empiezan a sucederse una serie, diríamos, de recuerdos y algunos se institucionalizan, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, en Buenos Aires se elige el estatua ecuestre, que hasta el momento, ¿no es cierto?, está en la Plaza de San Martín, desde 1863, que luce allí esa estatua, ¿no? Y progresivamente eso va escalando hasta que en 1880 se repatrian sus restos, porque él había muerto en 1850, un 17 de agosto, por eso el Día de la Muerte. Sí. Aunque, viste, un poquito antes de la repatriación de los restos, Avellaneda había instituido que fuera feriado no el día de la muerte, sino el día que había nacido. Eso te quería preguntar, ¿por qué solemos recordar a los próceres la fecha de la muerte y no cuando nacen? Eso es, porque diríamos, la muerte tiene que ver con el fin de esta vida, digamos, de la vida terrenal y la que, digamos, la convicción de que hay un vínculo entre los muertos y los vivos, Claro. Y sobre todo los muertos célebres, ¿no? Como en este caso. Tiene que ver más no cuando nace, sino cuando muere, en función de haber cumplido una trayectoria y no en el origen de ese individuo o esa mujer que nace, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el tema es que Avellaneda había dispuesto el natalicio, que era el 25 de febrero, y eso después, viste, es sustituido casi 50 años después, ¿no es cierto?, en el 33 por Justo, que establece que sea el 17 de agosto. Eso también había incidido que había salido un libro que había tenido un éxito enorme, Santo de la Espada, que había escrito Ricardo Rojas, y tiene que ver también con eso, ¿no? Con la popularidad de ese personaje, más allá de sus fisuras históricas, ¿no?, de sus fisuras políticas. Entonces ese San Martín se evoca compacto, de una sola manera, aunque tiene sucesivas capas de bronce. Calculo que sí, como cualquier ser humano, ¿no? Un poco, ¿Sí? un poco Claro, es pero así. los héroes, el tema es justamente ese, ¿no? La gran atracción que genera, por lo menos, reconocer el pasaje que hay entre un personaje de carne y hueso a la mitología, ¿no? A cómo se convierte en un mito, que no es el único que le pasa a San Martín, pasa en todos los países del mundo y también ha seguido pasando en la Argentina como en América Latina, ¿no?
mientras tantas o tantos otros quedan más invisibilizados, ¿no? Entonces, Claro, sí, quedan invisibilizados y ahí podríamos entonces incluir la segunda parte de tu inquietud, ¿no? Que es el tema de las mujeres, no solamente de San Martín, sino de las mujeres en la revolución. claro. Una cosa es las mujeres que acompañaron su trayectoria, su madre, la discusión que hay sobre su madre, porque hay algunos que cuestionan que San Martín haya sido hijo de Gregoria Matorras, sino que atribuyen su origen a una india. Sí. Perdón, estoy con un poco de disformidad. No, Después, bueno, por supuesto, la que se convierte en su esposa, esa joven doncella de las familias distinguidas de Buenos Aires, sí, de la flor de la nata de la élite porteña, ¿no es Sí. cierto? sí. Que Remedios, Sí, tan pequeña, tan niña. tan frágil, pero viste que tenía una hermana que era, por lo menos hay testimonios de que era más atrevida desde el punto de vista político, se llamaba Eugenia, su ¿Hermana, madre, hermana de Remedios? ajá, se Ah, llamaba mira. Eugenia, Ujú. una mujer, sí, que hay testimonios en donde, que tenía mucha influencia sobre Remedios y que parece que incidió para que aceptara ese candidato la superaba en edad mucho, ¿no? El candidatazo. Era Un hombre sí, muy pero grande. todavía no era el héroe Claro. Claro. en ese momento. Era un coronel que había ganado prestigio en la batalla de San Lorenzo, pero no era todavía ni el héroe de Chacabuco ni de Maipú. Así que bueno, era una promesa, podemos decir, ¿no? Y Eugenia Porque, lo vio, digamos, la vio en ese momento. y Eugenia la vio, la suegra, viste, no lo quería mucho, Claro. porque lo veía muy grande, aparte tenía un acento piso de San Martín, pues se había criado en la península, por lo tanto no era un nativo criollo. Como ella, diríamos, a lo mejor esa mujer había imaginado como yerno, ¿no es cierto? Después, obviamente hay más mujeres en la vida de San Martín, no solamente su hija, en realidad es un buen padre, ¿no? Porque, Merceditas, ¿no? sí. Fue un buen padre, decís vos, Y fue investigado. un padre que en su época se Presente. preocupó por la educación. Claro, eso es Que Eso no ya es no un es poco. tema menor, no es un tema menor. Es verdad que era su única heredera, pero se preocupó por su educación, que en esa época, digamos, dedicó buena parte de sus ahorros a la formación de su hija. Beatriz, yo quería preguntarte, porque hasta ahora hablamos solo de mujeres que pertenecen como al ámbito más de la élite, que Sí, en realidad es lo que se grafica. Yo ayer fui al acto de la escuela de mi hija y lo que te muestran es eso, las mujeres claro, donando joyas o claro. tejiendo, Las patricias cosiendo, mendocinas. tal Pero, cual. sí, pero no solamente las mendocinas, porque justamente Eugenia y Remedios también donaron claro. dinero para las armas de Belgrano. Pero es verdad, las mujeres no tienen solamente las familias de las élites, no, la educación incluye a las mujeres de los sectores medios y populares, ¿no es cierto?, que también fueron atravesadas por la revolución. Claro. Claro. Y ahí, bueno, hay diferentes tipos de protagonismos, ¿no? Hay protagonismos más documentados y protagonismos menos documentados, que los tenés que inferir por otras vías, ¿no? ¿Cuáles son los protagonismos documentados? Los que justamente los aportes que podían realizar las mujeres de los sectores medios y populares a esa causa política. Y también hay que pensar que las mujeres no solamente estuvieron del bando patriota, sino también había mujeres del bando realista, ¿no? Sí. Pensar Claro. que las mujeres son todas, viste, patriotas, o que no, ahí se cometen a veces algunas confusiones. Entonces tenemos también donativos en toda la escala social, en las castas, incluso las partes libres. Tenemos aportes en trabajo para coser camisas y uniformes, porque cuando no era trabajo el que se ofrecía. Sí. Y también están las mujeres que son las más épicas, si vos querés, que es las que se enrolaban tras algunos ejércitos revolucionarios, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas figuras que son muy atractivas y que últimamente se han rescatado más, que son las rabonas, ¿no? Las Que son las Ramonas. mujeres rabonas, Rabonas, de sí, sí, rabo, digamos, y como que su avance no estaba
registrado en los documentos del ejército, pero acompañaban a los soldados y oficiales en su marcha, porque los asistían de diferentes maneras, ¿no? En las heridas, en la ropa, en la comida y demás. Además, hay algunos soldados que compraban una esclava para que justamente los asistiera en la marcha de los ejércitos. Y es allí donde aparece la figura que últimamente, digamos, aparece en el billete, ¿no es cierto?, que es Remedios del Valle. Claro, sí. Esa es una morena porteña, ¿no es cierto?, que forma parte del ejército, digamos, que se suma con su compañero en el ejército del norte, y es reconocida, ¿no es cierto?, como la capitana, porque participa activamente de esas campañas militares, tanto de las que tienen éxito como las que tienen fracaso, ¿no? La cuestión es que esos protagonismos femeninos en los ejércitos, en la Revolución Rioplatense, dejó una enseñanza, en el caso de San Martín, que es el que hoy evocamos, ¿cierto? Porque cuando él está en Tucumán y se hace cargo del ejército del norte después de la derrota de Vilcapugio de la Yohuma, en donde Belgrano es desplazado, él ahí se da cuenta que las mujeres adentro del ejército podían hacer muy poco en torno a la disciplina de la fuerza militar, con la que imaginaba cruzar la cordillera y hacer la guerra en Chile, ¿no? Entonces, cuando él se convierte en gobernador intendente de Cuyo y llega a Mendoza, las mujeres no van a formar parte del esquema como habían formado en el ejército del norte. Las mujeres van a estar afuera, van a estar para el momento del entretenimiento, si querés. Y por eso hay una fuerte inversión en la profesionalización del ejército. Sí. ¿Y qué es la profesionalización? Hacer, como me dijo Guido en un momento, soldados de cualquier bicho. Es decir, hacer soldados de gente que no estaba enrolada en las armas, y ahí las mujeres no tenían lugar, salvo, como bien digo, los fines de semana, cuando salían del campamento del Pleno Dicho. Igual hay historias de infiltradas, ¿no? Digo, yo estuve ahí mirando y está la historia de Pascuala Meneses, que es una mujer que se hizo pasar por varón para poder participar de la cruzada de los Andes, sí, ¿no? está muy poco documentado eso, te diría, ¿no? Pero justamente hay mucha documentación que testigua que fue una política la de no hacer ingresar a las mujeres al ejército. Claro. Una decisión, Claro. porque justamente promovía, iba en contra, diríamos, del concepto de ejército profesional que imaginaba San Martín para cruzar la cordillera. Y así no hay registro de mujeres en esta cuestión, salvo el caso que decís que no hay una documentación fehaciente de eso. Beatriz, ¿y cómo repensamos Son conjeturas, ¿no? Sí, conjeturas que algún día llegarán a lo mejor, certificarse a o lo no. mejor. Por el momento son conjeturas. ¿Qué Lo trabajo? que sí está documentado es que después del éxito, por ejemplo, de Chacabuco y Maipú, ahí sí las mujeres entraron a los cuarteles. Ah, bueno, pero o sea, ¿pudieron ser parte de los ejércitos? No. ¿A los en cuarteles? El de los Andes no. No, eso era, digamos, era después, era como entretenimiento. Pero no. Ah, que los fines de semana, militar. no, te había interpretado mal, que los fines de semana, no, ya entendí, había escuchado no mal. entran al ejército. No, entran sí, eso de ya. los Andes, de los Andes. Exacto. No, entendí bien entonces. Pensé que había dicho otra cosa. Beatriz, ¿cómo podemos repensar la palabra libertad? Desde la liberación de América Latina a esta parte, de pensar la libertad de los pueblos a la libertad del individuo. Ay, qué difícil. Sí, re difícil. Vino muy filoso el compañero. Si mirás toda América Latina es difícil, ¿no? Mirá, Sí. No solamente que mirar a Argentina. Bueno, el tema de la libertad en el momento de las independencias tiene que ver con la independencia, es decir, la autodeterminación, si vos querés, de los pueblos, y de romper un vínculo colonial, ¿no? Que es un proceso que se va construyendo en el tiempo, porque que es muy rápido, como toda revolución, la velocidad de un rayo, ¿no es cierto? Pero que cambia el registro histórico y la noción del tiempo histórico, y de una serie de incertidumbres y desaciertos de la corona, digamos,
se abre una brecha, si vos querés, o una fisura que va a ser irrecuperable. Así que bueno, yo diría que en el momento de la independencia la libertad tiene que ver con eso, ¿no? También hay otras acepciones de libertades en ese momento, que tiene que ver con las libertades civiles. Claro. Las libertades civiles, que en el caso de los esclavos estaba clarísimo que la independencia les prometía una liberación que en algunos casos no se produjo de inmediato, sino que fue progresivo, ¿no? Tenés la ley de libertad de vientres, que eso pasa en todo el oro hispánico, porque no solamente es un invento rioplatense. Por lo tanto, digamos, el tema de la libertad, el tema de está no solamente encapsulado en términos políticos y anticoloniales, sino también en términos individuales. También ahí figura la libertad de comercio. Todos los revolucionarios eran partidarios de la libertad de comercio. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente eran refractarios de lo que había sido, lo que ellos consideraban que era un obstáculo para la civilización que ellos querían transitar, que era el monopolio comercial español, ¿no? Por lo tanto, esas son las diferentes acepciones de libertad. La libertad de culto es otra cosa que es importantísima, ¿no? Totalmente. Digamos, desde el gran siglo, el liberalismo, cuando el liberalismo era la promesa, digamos, y era justamente la visión progresista del mundo, era esa, ¿no? Otra cosa es el liberalismo en el siglo XX, ¿no? Y lo que va del XXI. Sí. Hoy, claro, bueno, pero justamente las palabras y el pensamiento político también tiene sus historias, ¿no? Claro, claro. Y cuánto hay que estudiar y cuánto hay que poner sobre la mesa. Y esto, ¿no? Esto que iniciabas vos en la entrevista diciendo que, bueno, pulimos y dejamos que celebramos el día del paso a la inmortalidad de los héroes. Y bueno, y se les pasa un bronce por encima para no entrar en las cuestiones internas de cada persona, porque heroica en este caso, bueno, y porque hay mucho para hablar ahí, ¿no? Con respecto y a sí, las porque ideas. por ejemplo San Martín era un liberal, si vos querés, y en otras cosas era, digamos, frente a otros no era un republicano convencido, por ejemplo. Claro. Obvio, Consideraba que la monarquía constitucional era el mejor artefacto político para gobernar la sociedad mejor latinoamericana. forma, claro, para nuestra organización política. Uh-huh. Bueno, Beatriz, me están haciendo señas de que ya tenemos que cerrar, porque ya te exprimimos un montón tus conocimientos. Te agradecemos un montón. La verdad que nos llevamos mucha información nueva. Espero que podamos contactarnos otra vez para que nos sigas dando material para pensar, sobre todo a nuestra audiencia y a todos a donde queremos llegar con esto, ¿no? Debate de ideas, pensar las cosas. Mañana, 17 de agosto, cuando nos despertemos y digamos, hoy es el día de San Martín, bueno, tener algunas otras cosas para poder charlar e indagar. La verdad que es un héroe patriótico muy querido por gran parte de la población, entiendo yo, no sé, viste, y que en lo argentino siempre blanco, negro, Belgrano, San Martín, bueno, todas esas pavadas que Boca River, que es parte de nuestra historia. Nos gusta la grieta. Los nacionalismos, eso hay que atribuírselo al nacionalismo. Bien. Y en el caso particular al nacionalismo militar, que no es solamente un tema de los militares, sino de otras simpatías políticas, pero bueno. Eso es otra entrevista. Lo anoto para que lo charlemos en otra entrevista que me encanta. Me encanta. Está en eso, nacionalismo militar, y no es solamente por los militares. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Un saludo enorme. Vemos. Espero que tengas un buen fin de semana. Chau. Hasta luego. Vamos con un temita. Se llama Espejo. Lo voy a escuchar primera vez. Cameleva. Cameleva. Veamos.